Hola, ¿cómo están? Es 22 de marzo, son las 11 de la mañana en la Ciudad de México y tenemos un cafecito sereno más. Nos da muchísimo gusto hablar hoy de la militarización de la seguridad y la masculinidad bélica en Río de Janeiro. Tenemos a Cristina Hinz como invitada expositora principal y a Ignacio Cano como comentarista de la exposición de Cristina. ¿Quién es ella? Cristina es una investigadora y analista política centrada en la violencia de género, la violencia policial y los movimientos de extrema derecha, principalmente en Brasil. Actualmente está escribiendo su tesis doctoral en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, en Alemania. Y también es investigadora colaboradora del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Cristina, bienvenida. Es un enorme gusto tenerte por primera vez con nosotros en el programa de Seguridad Ciudadana y esperemos tenerte muchas veces más por acá. Bueno, tenemos a nuestro buen amigo, colega Ignacio Cano. Él es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Sociología de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, en excelencia, y es miembro fundador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la misma universidad. Ha trabajado sobre temas de educación, violencia y seguridad pública, derechos humanos y metodología de la investigación social en América Latina desde los años 90. Desde enero de 2022 es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en México. Bienvenido doblemente, Ignacio, a la mesa y al país, que ya hemos tenido afortunadamente la oportunidad de sentarnos contigo y seguramente lo haremos mucho más. Cristina, voy a poner 3 o 4 preguntas de contexto. México se encuentra en un momento lleno de preguntas y con muy pocas respuestas en esto que algunos autores llaman el cambio en las relaciones entre las autoridades civiles y las autoridades militares. A veces usamos el concepto militarización, a veces usamos el concepto militarismo. Y aquí tenemos colegas ya en la mesa que están formando parte del ejercicio de hoy, que son líderes en este tema, cuando menos en la propuesta que están haciendo para discutirlo a cielo abierto. Pero debo decirte, Cristina, con mucha franqueza, que el tema se discute muy poco. El foro es muy pequeño y más bien hay una gran, cuando menos en México, una gran popularidad de los militares y se ha construido una etapa política que ha rebasado el tema de la seguridad y ha colocado a las autoridades militares en roles que no hacían hace muy poco tiempo, incluyendo, como te decía antes de iniciar la grabación, incluyendo la construcción de infraestructura, entre otras cosas. Cristina, la encontramos a Cristina a través de su libro La Guerra de los Hombres. Artículo. Este artículo, La Guerra de los Hombres, ¿de acuerdo? Donde analiza la militarización de la seguridad pública en el periodo democrático brasileño a partir de una perspectiva interseccional de género. Bueno, Cristina, nos interesa muchísimo tu perspectiva. Queremos preguntarnos qué tiene que ver lo que pasa acá con lo que pasa allá, si es que tiene que ver de alguna manera, y qué tiene que ver la región con todo esto. Así que bienvenida, por el tiempo que necesites te vamos a escuchar. Después escucharemos a Ignacio. Regresaremos con los dos con algunas preguntas y luego abriremos la mesa para conversar colectivamente. Adelante, por favor, bienvenida. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todo el mundo aquí. Yo también estoy súper feliz de estar aquí y también muy contenta, ¿no? De sorprenderme también con los viejos conocidos de Brasil y no solamente Ignacio.
Bueno, yo también, sí, es la verdad la primera vez que yo presento esa investigación fuera de Brasil y la verdad es que a mí también me interesa muchísimo a profundizar ese diálogo, digamos, entre México, Brasil, militarización, género y yo creo que en Brasil también ya había personas como que hablaron o levantaron como la hipótesis, como si en Brasil acontece una cierta mexicanización como de la situación de derechos humanos, de la situación de la persecución de activistas y políticos. Así que yo creo que sí, a profundizar ese diálogo es algo muy interesante y muy importante en las dos vías. Bueno, antes de nada, yo les pido perdón por mi español. Yo hoy en día no tengo mucho hábito de hablar español y por tanto mi español muchas veces es un poco más para el portugués, pero si hay algún término que no consigo entender, por favor, pregúnteme en el chat, algo así lo voy a intentar explicar de otra manera. Actualmente yo estoy aquí en Brasil, yo estoy aquí en la Universidad del Estado de Rio de Janeiro, aquí en un auditorio que mis colegas fueron tan solícitos de fornecerme aquí. Y pues, como Ernesto ya ha dicho muy bien, yo soy investigadora, actualmente terminé mi tesis de doctorado, que es sobre violencia de la policía contra la mujer. Y también ya he trabajado la temática de género y militarización, género y seguridad pública, ya como otra vez a partir de un ángulo más teórico, más amplio, hace algunos años. Y frutos de esas investigaciones que ya estaba haciendo antes de mi doctorado, fue una investigación que recientemente se publicó en el International Feminist Journal of Politics, donde yo analizo junto con Juliana Venuto representaciones de género en la seguridad pública. O sea, nosotros miramos más específicamente como para la componente masculinidad en la construcción de políticas públicas y como que esas performances de género han servido para justificar ciertas medidas. También yo tengo una columna, yo escribo para el Open Democracy, yo tengo la columna trilingüe que se llama Mujeres en tiempos sombríos, perspectiva feminista sobre violencia, seguridad y crimen organizado en Brasil. Yo como que estrené esa columna ahora recientemente y realmente así el propósito de esa columna es como que tornar a volver mi trabajo académico de una forma así más accesible y también, digamos, romper un poco esa frontera o ese estar un poco aislado que se encuentra Brasil, ¿no? Entonces ya estoy súper feliz que ustedes me encontraron y que se interesaron por estas discusiones, por mis análisis que yo he hecho sobre el contexto brasileño, para que nosotros podamos establecer ese diálogo. Bueno, esa columna la pueden encontrar en Open Democracy, puedo colocar el link después aquí, pero ahí yo busco escribir de una forma más accesible tal vez para un público mayor en diferentes idiomas sobre lo que yo hago. Y mi foco de investigación o lo que yo me propongo, tanto en mi análisis académica cuanto en mi análisis que hago así para un público mayor, baseado en mis investigaciones académicas, es siempre pensar seguridad pública a partir de esa perspectiva de género. O sea, no trata de género como alguna variable que se adiciona, como algo que se agrega, pero como que algo que nortea, que guía lo que nosotros pensamos sobre seguridad y las políticas que están siendo construidas de una forma fundamental, ¿no? Entonces, yo Ernesto me contactó en relación al artículo La guerra de los hombres, ¿no? Que fue publicado ahora recientemente y fue el artículo que estrenó mi columna basado en mi investigación académica.
y que de cierta forma como me da el tono para los análisis posteriores que voy a publicar en breve y dar el tono, yo creo que una clave analítica, ¿no? Para otras preguntas, para otros problemas. Entonces yo les traí aquí una pequeña presentación en PowerPoint. Yo hasta que no quería hacer esto, pero yo creo que facilita un poco para los dos lados porque yo tengo que entrar mucho en el contexto brasileño, que ustedes tal vez no sean tan familiarizados, ¿no? Como que yo tampoco conozco el contexto más mexicano de una forma más aprofundada. Así que yo creo que nos va a ayudar. De cualquier forma, si hay alguna cosa que después pueda esclarecer, no hesiten en preguntar, ¿no? Voy a buscar la presentación aquí. La guerra de los hombres. ¿La pueden ver? Sí, sí se ve. Ahí está, Perfecto. perfecto. Gracias. Perfecto. Entonces, lo que yo pretendo discutir aquí con ustedes, la guerra de los hombres, ¿por qué la política de seguridad pública de Río de Janeiro seguía por una masculinidad bélica? Y yo estoy particularmente feliz de así tener Ignacio como uno de los mayores expertos en el asunto, tal vez el mayor, aquí de mi lado para debatir esa hipótesis tal vez un poco provocadora, tanto con él cuanto con ustedes, ¿no? Para ver si también aplica el caso mexicano una perspectiva analítica así, ¿no? Como ya dije, así, yo me apoyo aquí en dos artículos recientes, La guerra de los hombres, que es una parte de mi columna, y el artículo académico que encuentren aquí también, si siguen ese DOY, ¿no? Les voy a comenzar aquí mi charla con un caso reciente, bastante trágico, pero de forma alguna como algo aislado en Río de Janeiro. En junio del año pasado, una joven diseñadora de interiores, Kathleen Romeo, fue fatalmente atingida, ¿no? por un tiro de fusil mientras estaba visitando a su abuela en una favela, en una comunidad de Río de Janeiro. En Río llamamos las favelas de comunidades, ¿no? Solamente para advertir los casos que después me confundan aquí con los términos. Estaba visitando a su abuela, estaban caminando conjuntamente en la calle. Ella estaba 4 meses embarazada. Y llevó un tiro y falleció después. Y investigaciones y relatos de otros residentes de la favela indicaron que parece que lo que se pasó fue que el tiro fue disparado a partir de una emboscada ilegal, una maniobra de policiales que aquí la llaman de caballo de Troya. Es una especie de emboscada en la cual policías se esconden en residencias de personas así, generalmente súper comunes, ¿no? Usan esas residencias como un punto de disparo, ¿no? Entonces es una práctica, una maniobra policial, digamos, conocida en Río, y parece que fue eso que sucedió ahí. Obviamente rendió mucha conmoción en la sociedad, grandes protestos, porque era una joven que no tenía vara con nada, estaba caminando con su abuela, embarazada y así fatalmente atingida, y era algo muy trágico, pero algo que en Río de Janeiro infelizmente no es nada incomún, ¿no? Entonces, así, creo que el contexto de la violencia de la policía en México es bastante alarmante, pero hasta que yo sepa, Brasil, de hecho, es el país con el mayor número de asesinatos perpetrados por la policía. Y esa realidad ha sido muy sangrienta
desde los años 80, o sea, no es una realidad necesariamente nueva, aunque en esos días haya alcanzado un patamar realmente extremadamente elevado. Y es el gran paradoxo, ¿no?, de la seguridad pública brasileña, que justamente después del fin de la dictadura, en el periodo de la redemocratización en los finales de los años 80, que la seguridad pública fue fuertemente militarizada, ¿no? O sea, que cada vez mayores operaciones policiales en las favelas y por veces incluso con intervención del ejército, ¿no? Y el principal objetivo de esa represión policial es la figura, y es uno de mis principales argumentos, el principal objetivo de esa represión es una figura masculina supuestamente salvaje, que es el narcotraficante. O sea, muchas veces argumentase que es una guerra contra los pobres, o que como las favelas son como núcleos de la delincuencia, y todo eso es verdad, pero la figura enemiga es una figura masculina, ¿no?, construida como antagónica a otras figuras masculinas que se encuentran en Brasil, ¿no?, o se encuentran al nivel urbano, ¿no? Y les voy a dar luego mi principal argumento y después explicar con más detalles, pero yo creo que así se queda más fácil y la discusión como que se queda más norteada. Lo que yo digo es, entendiendo seguridad pública como una guerra, ¿no?, la guerra a las drogas, la guerra al narcotráfico, y entendiendo policías como soldados, nosotros estamos hablando esencialmente aquí de una lógica militar masculina, ¿no?, como manera de acción del Estado. O sea, lo que se ve en esa guerra contra el narcotráfico, tenemos un confronto, un enfrentamiento de dos masculinidades bélicas. Por un lado el policía y por el otro el narcotraficante. Y en esa lógica militar de seguridad pública, en la cual tenemos un enemigo interno, que es el narcotraficante, una figura masculina antagónica, enemiga, la eliminación y la conquista del territorio son acciones que prevalecen. Eso significa que medidas de gobernanzas no militares son muy fácilmente descartadas, son muchísimas veces desconsideradas, mientras que se exige a la población tolerancia para acciones autoritarias y el desprecio a los derechos humanos, como en el caso de esa joven, de esa chica, Kathleen Romero, que así estaba envolvida con nada, estaba haciendo nada y llevó un disparo de fusil andando por la calle, ¿no? Lo que yo sustento aquí, que en esa guerra de hombres contra hombres, lo que pierden son los habitantes de las favelas, personas comunes, personas trabajadoras, personas que tienen nada que ver con nada, y muchas veces mujeres y niños, ¿no?, que se encuentran en ese fuego cruzado entre narcotráfico y las fuerzas de seguridad del Estado, las fuerzas que deben protegerlas, ¿no? Entonces, así mi argumento o mi presentación aquí se estructura de la siguiente forma. Le voy a dar rapidito ese marco teórico de las masculinidades bélicas, performances de protección, porque me parece que es algo no muy común todavía en la discusión de seguridad. En el estudio de género es bastante común eso, ¿no? Pero yo creo que es una discusión que todavía vale ser aprofundada. Le voy a decir rapidito qué tipo de datos que yo me apoyo. Y ahí les voy a dar un panorama bastante grande para construir mi argumento. Les voy a hablar sobre el periodo de la redemocratización, que coincide con la construcción del narcotraficante como enemigo de Estado. Al otro lado, en el mismo periodo, básicamente, tenemos esa misma
el mismo desarrollo de esa hipermasculinidad y el etos guerrero, pero entre los policías, ¿no? O sea, ahí tenemos esa retroalimentación de las masculinidades bélicas. Vamos a hablar sobre el periodo de la policía pacificadora, un periodo en lo cual se intentaba hacer algo diferente, pero que no funcionó muy bien, y les voy a dar una hipótesis por qué no. Y después vamos a hablar sobre, así como digamos, el flashback, ¿sí? El retroceso más reciente a una política de seguridad violenta de nuevo, que comenzó, digamos, que se manifestó fuertemente en 2018 con la intervención federal en el sector de seguridad en Río de Janeiro. Río de Janeiro estaba debajo del control de un general, el sector de seguridad en ese año. Y a partir de 2009 hasta hoy el gobierno de Jair Bolsonaro. Y después voy a desarrollar normalmente lo que quiero decir con esa guerra de los hombres o la guerra de los hombres contra hombres, ¿no? Voy a pasar por esos conceptos teóricos de una forma bastante rápida, pero es importante mencionar algunos, ¿no? Judith Butler dijo muy emblemáticamente, ¿no? Que el género no es algo estable, pero una identidad construida, es algo formativo, ¿no? Que el público social moderno, inclusive los propios actores, llegan a creer y interpretar o no. O sea, el género es una performance, eso es importante. Y la literatura feminista, sobre todo las relaciones internacionales, han construido una base muy amplia de literatura sobre cómo las performances de género son aspectos centrales de la construcción de la identidad nacional y en particular performances de seguridad y inseguridad. O sea, en el momento cuando uno construye un enemigo interno, externo, cuando se tiene una fuerza antagónica militarizada, que ahí la propia identidad nacional se fortalece, ¿no? Y ahí que esas performances masculinas de protección se agonizan, ¿no? Principalmente en el contexto de guerra. Y si vemos para Ucrania, si miramos para Ucrania, por ejemplo, yo creo que esas tendencias también quedan muy claras, ¿no? ¿Y qué son esas performances masculinas militarizadas o de protección? Bueno, tenemos performances muy obvias, que es el soldado, el guerrero, ¿no? Como fuerzas masculinas sui generis, ¿no? Genuinas que se dan con mucho destaque en esos tiempos de desorden, ¿no? Yo tengo que proteger mi país, ¿no? Yo tengo que ser hombre, ¿no? Yo tengo que confrontar ese ejército. Y dentro de ese marco yo soy hombre, yo tengo que ser un soldado, yo tengo que ser un guerrero, surge esa dicotomía entre protectores y protegidos, o protegidas generalmente, ¿no? O sea, como que el mundo se queda más organizado entre una población que necesita de protección y los proveedores de esa protección. Y para ese hombre hay que proteger, ¿no? Y obviamente hay siempre la población enemiga, ¿no? O sea, eso es muy importante, que las masculinidades militarizadas se caracterizan por una relación mutuamente constituyente con la masculinidad del enemigo. Y en esa masculinidad del enemigo se proyecta características masculinas que nos amanecen moralmente, características que no son deseables. Todo eso se proyecta en el adversario, ¿no? La masculinidad virtuosa depende de su relación constitutiva con la presunción de la maldad en los demás, ¿no? Es una frase muy buena. O sea, para construir una masculinidad heroica se necesita un adversario masculino también, ¿no? Y todo eso tiene todo a ver con la identidad nacional. Y con él, también en los años 80, nos forneció ese arcabozo muy interesante para pensar las relaciones, ¿no? Sobre la masculinidad hegemónica y la masculinidad subalterna. O sea,
si el Estado o determinados sectores del Estado quieren establecerse como masculinidad hegemónica, como la masculinidad protectora, se necesita esa masculinidad subalterna, esa masculinidad antagónica. Bueno, esa se basa, ¿no?, en dos componentes, ¿no? La dominación del hombre sobre la mujer y la dominación del grupo de hombres sobre otros hombres, ¿no? Y allá llegamos cerca a la guerra de hombres contra hombres, ¿no? Eso sí, yo creo que ese tipo de arcabouço les va a ayudar bastante también para pensar México. Ahora vamos a hablar sobre Brasil. Rapidito mis datos aquí de mis investigaciones. Yo hice sobre todo la investigación de discursos de diferentes niveles, gobernantes, policías, otros tipos de políticos, campañas políticos y textos legales y políticas públicas. Entonces, bueno, como les dije, una investigación bastante longa que ya he perseguido durante un tiempito, digamos. La primera fase, ¿no?, sería la redemocratización, o sea, a partir del final de los años 80 en Brasil, ¿no? Y cuando la cocaína llegó a la ciudad de Río de Janeiro, revolucionó de muchas formas, de muchas maneras, no solamente el mercado ilegal de drogas en la ciudad, pero también como todos los otros usos sociales, ¿no? Entonces la ciudad se vuelve muchísimo más violenta por causa de disputas territoriales entre diferentes facciones del narcotráfico. Y ahí en esa concepción como que la favela, las comunidades pobres fueron colocados como núcleos de la delincuencia, ¿no? Y como ya dije, lo importante para mi análisis, ¿no?, pero ¿cómo es que se construye un territorio enemigo? ¿No? Porque hay el enemigo en ese territorio, ¿no? O sea, en el centro de esa caracterización de la favela como el territorio del mal, o de la gente que vive en favela como personas asociadas a la delincuencia. En el centro de todo eso hay el delincuente, primeramente, ¿no?, que es el traficante. Y aquí en Río simplemente lo denominamos muchas veces como bandido, ¿no? Entonces, el bandido, ¿no?, traficante, es un hombre negro, así estereotípicamente estoy diciendo, ¿no?, lo que se asocia a esa imagen, ¿no? Entonces, eso tiene mucho a ver con masculinidades afro-brasileñas, generalmente joven y es generalmente pobre, ¿no? Y así dentro de ese ideal tipo de una masculinidad salvaje, una masculinidad antagónica, tenemos esa figura, ¿no?, como figura enemiga. Y así, obviamente, toda esa construcción como enemigo interno de ese traficante se apoya en muchísimos años, ¿no?, de discursos racistas, discursos sanitarios, muchas veces también de autoridades. O sea, eso no es algo que aconteció solamente durante la redemocratización. Y el narcotraficante fue precedido por otras figuras enemigas masculinas, bastante parecidas incluso, ¿no?, como el malandro, el capoeira. El capoeira era como un tipo en el inicio del siglo pasado que hacía batallas, luchas con cuchillo, ¿no? Y el interesante sobre ese discurso antidrogas es que también permite como unir un discurso moralista sobre drogas, sobre sustancias ilegales, con la seguridad, ¿no? Porque ahí como que se une como un modelo de vivencia que amenaza a la sociedad burguesa con una amenaza a la seguridad nacional, ¿no?, y a las leyes del Estado y su monopolio de violencia, ¿no? Y muy interesante también, ya hay todo diversos estudios en Brasil
que hablan sobre cómo que esa masculinidad, la atracción de esa masculinidad bélica, la atracción para armas y el poder, como que eso también es como pull factor, algo que es atraente, ¿no? Que atrae a los jóvenes para ingresar en el tráfico de drogas, ¿no? No sé si ustedes han visto esa película, Ciudad de Dios. Claro que no es específicamente sobre masculinidades, pero creo que también es algo como que queda muy claro que son personas bastante comunes que quieren ser alguien en la vida, que quieren salir con unas chicas, que quieren comprar una ropa, y muchísimas veces es eso, ¿no? que lleva personas a esas delincuencias, como ese deseo de ser un hombre dentro de su contexto social, ¿no? Y interesantemente hay esa concepción con el narcotraficante como los donos do morro, los dueños de la favela. Es como un término que muchas veces residentes de la favela atribuyen a los narcotraficantes. Y es muy interesante porque a partir de esa perspectiva de género que yo propongo, el dueño de la favela significa que es un gobernante casi soberano sobre su territorio y encarna las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales en sí, en su cuerpo, en su manera de gobernar. O sea, es un rival al poder estatal que rechaza el Estado de Derecho y desafía el monopolio de la violencia. Y es muy importante porque a través de esa construcción el narcotráfico se establece como enemigo del Estado y problema de seguridad nacional, que ya ha permitido, por ejemplo, la intervención de las Fuerzas Armadas en las favelas, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Autoridades han colaborado con esa concepción, con esa construcción de ese enemigo interno de las diversas formas, a través de discursos, a través de políticas públicas, ¿no? Aquí yo coloqué, si han leído mi artículo también, yo escogí yo seleccioné algunos discursos como Nilton Cerquera, que es un ex secretario de Seguridad Pública en los años 90, que ya declaró que un bandido no es un civil, ¿no? O su sucesor, Anualdo Alves da Silva, llegó todavía más lejos, declarando que un bandido que dispara a la policía no merece sobrevivir, tiene que ser eliminado de la vida social. Entonces, así, políticos y autoridades como no solamente contribuyeron, pero eran fundamentales en esa construcción de esa figura masculina de enemigo. Y al otro lado, claro, para confrontar esa masculinidad salvaje, peligrosa, no extrañar que las fuerzas de seguridad del Estado también adoptaron ese ethos guerrero en el trabajo policial, ¿no? Porque entendiendo que uno está en una guerra y que el trabajo policial es luchar en esa guerra, lógicamente los policías se entienden como soldados. Y hasta hoy la policía militar de Río de Janeiro se llaman de soldados. Yo soy un soldado de la policía militar de Río de Janeiro, ¿no? Es la dominación oficial de su profesión. Son soldados, ¿no? Incluso también lo que aplica a ellos en caso de transgresión no es el Código Civil, es el Código Militar, Código Penal Militar. Entonces, las policías no fueron desmilitarizadas en Brasil y ese bandido, ese traficante, sustituyó de cierta forma como el guerrillero subversivo, como la figura enemiga masculina. También así, de diversas formas, y hay personas que estudiaron, ¿no? Como cursos de entrenamiento, estudiar los manuales de la formación policial y todo lo demás, y llegan a la conclusión como que una masculinidad institucional básica siempre se mantuvo, mismo con el ingreso de mujeres en las corporaciones. O sea, el ethos masculino de guerra
es una parte, es un elemento central del entendimiento de la policía, ¿no? De policial militar en Río de Janeiro. Políticas públicas también contribuyeron para esa concepción del trabajo policial como guerra, o de la identidad policial como soldado, como por ejemplo algo que se llama, que fue dominado por investigadores, como el bono del Salvaje Oeste. Yo creo que Ignacio puede hasta hablar más sobre esa política, porque yo soy un poco más joven, mi conocimiento sobre eso es solamente a través de la lectura, ¿no? Pero eso era un sistema de bonificación de entre 50 a 150% de los salarios para los policiales que demostraron un valor temario en operaciones. Y esa política estaba en vigor en los finales de los años 90. Y los resultados fueron fatales. Durante su duración, la eliminación de personas en las operaciones policiales aumentó considerablemente, como demostró Ignacio, ¿no? En uno de sus libros. O sea, ese sistema de pagamento de bonos, por ejemplo, es algo que contribuye directamente para esa lógica masculina de la guerra, ¿no? Y mismo después de la abolición del fin de esa política, la lógica masculina de la guerra no solamente prevaleció, sino que también se fortaleció. O sea, la letalidad de las policías, de la acción policial solamente aumentó, ¿no? En 2007, la policía en Río de Janeiro, las fuerzas de seguridad en Río de Janeiro mataron más de 1.300 personas por año. Solamente para darles una otra figura, en la guerra del Líbano y Israel de 2006 murieron 1.500 personas. O sea, Río de Janeiro ya en esa época casi llegó a ese patamar, ¿no? Y fueron fuerzas del Estado contra la propia población, ¿no? Y ustedes pueden ver también, esas son las muertes por intervención de agentes estatales en el estado de Río de Janeiro. Ustedes pueden ver que así como final de años 90, cuando hubo, ¿sabes?, esas políticas públicas, el bono del Salvaje Oeste, hasta que la policía mataba poco. Después, en los años a seguir, los muertes causadas por agentes policiales aumentaron muchísimo. Y eso obviamente era algo también muy bien visto ni nacionalmente ni internacionalmente, ¿no? Así que hubo, después de algunas décadas de esas guerras contra el narcotráfico, una tentativa de repensar la seguridad pública, ¿no? De intentar hacer algo nuevo, algo diferente, porque esa política de confronto no estaba funcionando. Así que se implantó en 2008 un nuevo programa, a partir de 2008, un nuevo programa llamado la Policía Pacificadora, o Unidades de la Policía Pacificadora, ¿no? Y ese nuevo programa tenía justamente el objetivo de romper con esa lógica de la guerra y establecer una seguridad pública centrada en el respeto a los derechos humanos. Fueron instalados a partir de 2008 38 unidades de clasificación en la ciudad de Río y en la periferia. Creo que 37 en la ciudad y 1 en el estado, ¿no? Sí, ese programa tenía dos objetivos principales, ¿no? Que era como retomar el control estatal sobre las comunidades, sobre las favelas, bajo fuertes influencias de grupos ostensiblemente armados, y devolver a la población la paz y la tranquilidad necesaria para ejercer su ciudadanía plena, ¿no? Entonces es muy interesante porque ya aquí en esos dos objetivos queda claro que antes de poder hacer cualquier cosa, así, la idea era que no necesitamos retomar ese territorio, ¿no?
y después podemos devolver la paz y la tranquilidad a la población. Entonces, como que el programa ya nació con esos dos paradigmas, digamos. Se pretendía ganar la confianza con la población, a través de un nuevo paradigma de policiamiento que es conocido como policía de proximidad, ¿no? O sea, aproximarse más a la población y hacer con que la población miraba los policías no como un agente violento, pero sino como alguien, un proveedor de protección, ¿no? Alguien, un agente del Estado a lo cual se puede confiar, ¿no? Y inicialmente parecía que el UPP, ese programa, iría a funcionar, como que mostró Ignacio y sus coautores, ¿no? Que así, el programa tuvo diversos impactos muy positivos, principalmente al inicio, ¿no? Como que la violencia como todo disminuyó, tiroteos y la circulación de armas disminuyeron en las favelas pacificadas. Pero como que la alegría también duró poco, digamos, ¿no? Y yo creo que Ignacio puede elaborar mucho, con mucho más detalles que yo, porque eso coordinó ese estudio, ¿no? Esa investigación. ¿Por qué? Yo voy aquí a simplificar muchísimo, pero yo, así, lo que me sobresale en esos análisis sobre el fracaso de las UPPs, ¿no? Ese embate de dos paradigmas de policiamiento. Por un lado, derechos humanos y policía de proximidad. Por el otro lado, así la actuación de grupos policiales con así, un track record así, de muchas violaciones de derechos humanos y la prevalencia de ese ethos guerrero en la identidad policial, principalmente en esos grupos tácticos, ¿no? Es así como muy curioso, como que visiblemente ese embate de paradigmas de policía como se da, ¿no? Como es muy interesante que justamente para encabezar la primera base de la UPP y para como que vender tal vez a la población esa idea del policiamiento de proximidad. La primera comandante de la UPP era una mujer, ¿no? Priscila, ¿no? Mayor Priscila. Y eso también era algo muy nuevo, ¿no? Como tal vez también una tentativa de suavizar un poco la imagen de la policía y ganarse la confianza de la población a través así, de actuación de una policía mujer, ¿no? Que de cierta forma representaba el programa como todo. Por otro lado, como ya dije, ese policiamiento comunitario y todas las otras cosas que querían hacer en los territorios pacificados dependían de la recuperación del territorio, que dependía de la intervención de grupos tácticos, como por ejemplo el Batallón de Operaciones Especiales, el BOPI, que es como esa otra foto que yo coloqué aquí, ¿no? Y así, es un grupo fuertemente armado, entrenado justamente para ese tipo de confronto con grupos del narcotráfico, diferente de otras fuerzas policiales, poseen de un armamento de altísima calidad importado, ¿no? Incluso de países como Alemania. Continuaba colocando esa lógica de combate, la guerra del confronto, como un norte de su actuación, porque esa era su razón de ser, ¿no? Y ya desde 2005, como hasta la ONU, mostró pruebas de tortura, de ejecuciones sumarias causadas por soldados de ese grupo táctico,
por ejemplo, ¿no? Y también durante del programa del UPP, esa manera de actuar se continuaba, ¿no? Aquí yo coloqué en 2013, Bope, por ejemplo, fue responsable de un masacre en otra favela en Río de Janeiro, dejando 10 víctimas fatales. Pero no son noticias aisladas, ¿no? Así, esas operaciones son caracterizadas por la brutalidad conocida y no es algo que acontece así raramente, es algo que acontece bastante a menudo, ¿no? Y tal vez el golpe fatal del programa UPP fue el desaparecimiento de un morador, de un residente de la favela de Rocinha, en la zona sur del río, llamado Amarildo de Souza. Él fue convocado para deponer en la base local de la UPP y nunca más volvió. Después de muchísima presión de movimientos sociales, de la prensa, del activismo internacional incluso, el caso fue investigado y 11 soldados de la UPP y un comandante fueron condenados por tortura, seguida de muerte, acusación de caraba y fraude procesal. O sea, ese caso fue como el golpe fatal del programa, tal vez, porque tuvo tanta media y tanta atención pública. Y así, nuevamente, la mirada pública tuvo que dispararse con ese tipo de práctica en el programa que fue establecido como la gran solución, como el gran rompimiento de paradigmas en la seguridad pública. Y después de eso, digamos, esa vieja lógica de guerra masculina volvió con fuerza, ¿no? En 2018, Río de Janeiro tuvo una intervención federal, o sea, todo el sector de seguridad fue colocado debajo del control de un general que obtuvo el cargo de ser el interventor de la ciudad de Río de Janeiro. Él ejercía el control operativo de todos los organismos de seguridad del Estado, incluida la Policía Civil, la Policía Militar, los bomberos y la Administración Penitenciaria. Esa intervención en el sector de seguridad duró casi un año, ¿no? Y recordando que durante ese tiempo la concejala Marielle Franco fue asesinada también, y ese caso no fue solucionado. Y en 2019, Jair Bolsonaro fue electo como presidente de Brasil. Con esa elección parece que internacionalmente y nacionalmente, a través de sus cursos, a través de su actuación, como que quedó una vez más claro esa lógica de combate, esa lógica de guerra y la componente de la masculinidad dentro de esa acción, ¿no? Bolsonaro, como ustedes probablemente saben, es un ex capitán del ejército su gobierno se construyó sobre una alianza muy amplia de fuerzas conservadoras, ¿no? Así, con cierta proximidad así, al sector de armas, ¿no? Mucha proximidad a representantes políticos de las fuerzas de seguridad, iglesias neopentecostales y todo lo demás, ¿no? Entonces, no es una figura aislada, pero como que su gobierno se construyó sobre una alianza más o menos consolidada, pero muy amplia y muy grande, de fuerzas conservadoras bastante diferentes, ¿no? Y militares de las Fuerzas Armadas, principalmente el ejército, ocupan puestos decisivos en diferentes escalones de la administración pública. Y en Río de Janeiro, gobernadores que son responsables por la política de seguridad pública del Estado fueron electos gobernadores
aliados al presidente, o sea, que seguían como esa línea de él, así por cuenta propia, o así, pero que tuvieron como el mismo alineamiento ideológico, digamos. Perdona, Cristina, ¿te parece 5 minutos más, por favor? Sí, sí, claro, yo estoy terminando, perdóname. No, tranquila, gracias. Ya estoy casi llegando al final. No, entonces ahí parece que si ustedes se recuerdan también del gráfico que yo mostré, ups, tengo algún problema aquí con mi teclado. Yo todavía no estaba lista aquí. A ver, ahí regresa la lámina. Sí, no lo estoy intentando. Momentito. Mi teclado hoy así resolvió darme algunos problemas. Yo no sé por qué, no es la primera vez que eso se pasa. Perdón. Bueno, con la elección de Jair Bolsonaro y los gobernadores locales aquí del estado de Janeiro, parece que así la vuelta de esa lógica masculina de la guerra a la seguridad pública como que se conformó con muchísima fuerza, ¿no? Les voy a dar algunos indicativos. Uno es el masacre de Jacarezinho en mayo del año pasado. Tal vez ustedes han escuchado sobre eso. Fue la mayor masacre policial en la historia de la ciudad de Río de Janeiro. Fueron 29 personas muertas en una operación policial en esa favela, ¿no? Entonces fue también una cosa que tal vez ustedes hayan escuchado en México. Sí, una actuación así extremadamente violenta y a principio, durante un tiempo, cuando operaciones policiales ni deberían acontecer en Río de Janeiro por causa de la pandemia. O sea, esa masacre fue también una desobediencia, la verdad, a un decreto que se había emitido prohibiendo esas operaciones. Otro indicativo sobre lo cual yo creo que Ignacio también nos puede contar muchísimo más que yo, de esa vuelta, de esa lógica masculina de la guerra, la expansión asustadora de la milicia, de grupos paramilitares y parapoliciales en Río de Janeiro, que actualmente controlan más de la mitad de la área de la ciudad de Río de Janeiro. O sea, grupos paramilitares que ocupan ciertos territorios, muchas veces extorquiendo la población local y por veces hoy en día también incluso participando del tráfico de drogas a través de alianzas, ¿no? Entonces, ese mapa, por ejemplo, yo creo que muestra bastante bien la milicia, son los azules, muestra bastante bien el cuadro actual con lo cual nosotros aquí nos deparamos. Entonces, esa situación es así, extremadamente grave. Hay hasta una facción del tráfico de drogas, nosotros llamamos de gospel traficantes o algo así, son traficantes evangélicos que también tienen una alianza que tú lo indica con grupos milicianos. O sea, es una cosa así muy asustadora y muy peligrosa, ¿no? Yo creo que Ignacio puede aprofundar a veces un poco más de que yo sea capaz aquí. En 2018, la concejala Marielle Franco fue asesinada, al que todo indica, por grupos paramilitares. Ese crimen fue llamado de feminicidio político
Y en Brasil fue algo bastante nuevo, ¿no? Ese asesinato de una política, una mujer también, ¿no? Hay personas que argumentan que mujeres en cargos de liderazgo serían tal vez más vulnerables para esa violencia de grupos paramilitares y parapoliciales. Y bien, ¿no? Quien pierde de esa lógica masculina en la guerra de esa seguridad pública norteada, guiada por una masculinidad bélica, masculinidades bélicas, ¿no? El combate a otra masculinidad bélica y la defensa de la propia masculinidad bélica. Lógicamente, quien pierde son las personas que viven en las zonas de confronto, o sea, los habitantes de las favelas, todos. Generalmente personas así, inocentes, trabajadoras, personas que no tienen nada que ver con nada, que solamente quieren vivir y trabajar tranquilamente. Mujeres también son víctimas frecuentes, aunque muchísimas veces desconsideradas del debate público. O sea, se han denunciado casos de acoso, extorsión, violación, tortura de policías contra las mujeres, pero rara vez esos casos se han analizado o debatido. Es algo como muy velado, ese tipo de violencia, no hay estadísticas sobre eso, hasta porque las propias mujeres, por razones obvias, no les gusta mucho denunciar. Y también niños se ven profundamente afectados. Salió ahora un estudio, una investigación reciente mostrando que el 74% de los colegios de Río tuvieron al menos un tiroteo en su entorno en 2019, resultando probablemente en falta de días escolares y todo más. O sea, nadie contabiliza el trauma y todas las otras heridas que esos niños encuentran por causa de esa guerra con la cual no tiene nada a ver, ¿no? Y bien, en la guerra de hombres contra hombres son las mujeres y los niños que cargan con las heridas invisibles de una política pública fracasada que sigue apostando en el enfrentamiento y la eliminación del enemigo. Ahora sí, muchas gracias por ustedes por la invitación. Aquí mis contactos y pues muchas gracias de nuevo y estoy muy curiosa ahora por el comentario de Ignacio. Gracias, Cristina. Mientras Ignacio nos regala sus comentarios, quien quiera comenzar a poner algún comentario en el chat es, por supuesto, bienvenido, bienvenida. Ignacio, si puedes agregar a tus comentarios algún enfoque comparado con México, a la luz de la situación más actualizada en México que te está tocando mirar directamente, si pudieras, te lo vamos a agradecer mucho. Gracias. Adelante, Ignacio, bienvenido nuevamente. Gracias, Ernesto. Gracias a ti y a la Ibero por la invitación para este cafecito sereno. Esperamos que sea, de hecho, sereno. Primero quiero hacer dos correcciones, una a Ernesto y a otra a Cristina. Cristina pidió disculpas por su español. Yo nunca la había oído hablar español y me pareció asombroso realmente su nivel de español, así que no creo que se justifiquen las disculpas. Y luego, si le oí bien a Ernesto, dijo que yo era catedrático en excelencia y creo que lo que soy es catedrático en excedencia. Lo de la dice eso. Excedencia, o sea, a lo mejor hay un error, pero ciertamente lo de la excelencia me parece un poco excesivo para mi currículum. Bueno, entonces, creo que la cuestión central que se plantea hoy aquí es el tema del papel de la masculinidad en la violencia, ¿no? Históricamente ha habido muchos trabajos que han abordado la cuestión de en qué medida la violencia no solo es femenina, masculina, sino en qué medida la masculinidad puede llegar a explicar la violencia. Conceptos como la hipermasculinidad, la idea de que para ser masculino el hombre necesita ser agresivo y violento en última instancia para ejercer el control, aparecen en la literatura ya desde hace algunas décadas. En Brasil la frase tradicional es que homem no leva desaforo para casa, o sea,
Un hombre que es un hombre verdadero no acepta humillaciones, no se las lleva para casa. La casa es un ambiente tradicionalmente femenino. Entonces el hombre que es humillado necesita ejercer la violencia para restaurar su honor contra el otro hombre que lo humilló, porque si no, él se queda emasculado, ¿no?, al llevar esa humillación para su casa sin haberla confrontado de forma violenta. Más recientemente lo que empezamos a ver son trabajos en los que la masculinidad se contempla no solo en relación a la violencia interpersonal, sino también, por ejemplo, en la policía y en las políticas de seguridad. Y creo que las investigaciones de Cristina se encuadran en este abordaje, ¿no? Desde el punto de vista simbólico, habría una oposición que aparece en el artículo de Cristina entre la protección, que sería masculina, y el cuidado, que sería tradicionalmente femenino. La protección masculina se ejerce contra una amenaza y por tanto necesita violencia o por lo menos la posibilidad, mientras que el cuidado femenino no se ejerce contra ninguna amenaza y por tanto no necesita de la violencia. La dificultad metodológica de determinar el papel de la masculinidad en la violencia en contextos como el brasileño es que hay una interpenetración muy grande entre el patriarcalismo, el racismo, el clasismo. Entonces, igual que le pasa a los estudios de raza y violencia, pues es difícil aislar cuál es el impacto de cada una de estas estructuras culturales, simbólicas, en el ejercicio de la violencia. ¿Hasta qué punto la violencia es racista? ¿Hasta qué punto es sexista? ¿Hasta qué punto es clasista? Sabemos que tiene todos estos componentes, pero es difícil aislar el peso diferencial de cada uno cuando todos estos componentes se manifiestan al mismo tiempo. Por otro lado, tenemos el tema de la militarización, que yo sé que es lo que Ernesto quiere que yo cite porque es un tema de absoluta actualidad en México, ¿no? Y no solo en México, en toda la región. Tenemos por un lado una militarización de la seguridad, pero más allá de la seguridad hay una militarización del Estado, ¿no? Cuando comentábamos antes comentaba Ernesto, que ahora la construcción de aeropuertos en México se le otorga al ejército, cuando en Brasil también vemos que hay altos cargos. El ministro de la Salud durante mucho tiempo, en mitad de la pandemia, fue militar, simplemente porque era el único que obedecía las órdenes del presidente. Entonces, hay una penetración de cuadros militares más allá de la seguridad en otras áreas del Estado que originalmente no tienen nada que ver con la seguridad nacional. Específicamente en términos de la seguridad, de la militarización de la seguridad, la militarización se manifiesta de formas muy diferentes. Por un lado tenemos la llamada al ejército para que desarrolle actividades de seguridad pública, en general motivadas por una emergencia que después no acaba más. Entonces el ejército, como pasa ahora en México, como pasa en América Central y en otros países de la región, actúa directamente en el combate a la criminalidad. Normalmente contra determinados objetivos como pueden ser los narcotraficantes, ¿no? Entonces tenemos al ejército desarrollando tareas que tienen que ver con la seguridad pública y no tienen que ver con su función tradicional, que es la seguridad nacional. Esa es una forma muy obvia de militarización. Y es una forma de militarización que normalmente no tiene retroceso. ¿Por qué? Porque el ejército entra por una situación emergencial, la emergencia no se resuelve y por tanto la permanencia del ejército se perpetúa. Otra forma de militarización es el nombramiento de militares para cargos de seguridad pública en guardias, policías, etc. En este caso, institucionalmente, la institución continúa siendo civil, pero el comando se le asigna a personas que tienen una trayectoria militar o incluso un cargo militar todavía, o sea, militares en la reserva o también en la activa. Una tercera forma de militarización es la adopción de equipamientos militares, valores, estrategias o tácticas militares dentro de los cuerpos de seguridad pública. Esta forma de militarización está muy extendida. En el caso de Brasil, realmente la militarización es histórica, y no solo de los cuerpos militares, sino, por ejemplo, en Río de Janeiro, la Policía Civil, que es una policía investigadora, tiene un cuerpo de intervención, un cuerpo de operaciones especiales, que es la cosa más parecida a un cuerpo de operaciones especiales de un ejército, con blindados, helicópteros blindados, en fin, una serie de elementos y estrategias que son absolutamente militares.
Entonces la militarización se puede manifestar, como decíamos, de muy diversas maneras. Uno de los motivos de esta militarización en la región es que el prestigio de los militares es significativamente más alto que el prestigio de las fuerzas policiales. Con datos del Latinobarómetro, por ejemplo, creo que con la excepción de Uruguay y en Chile, en todos los otros países de la región, la gente confía más en el ejército que en la policía. E incluso acá en México las encuestas muestran, pues hay un continuum de confianza, la más baja es de la policía local, después de la policía estatal, después de la guardia y por último los cuerpos con mayor confianza por parte de la población son los cuerpos militares. Una sorpresa, por lo menos por mi parte, es que en la medida en que los cuerpos militares han sido llamados a desarrollar un trabajo de seguridad pública, pensábamos que su prestigio se iba a degradar. Esto ha pasado en alguna medida en algunos países durante un tiempo, pero todavía, perdón, el prestigio de los militares sigue siendo significativamente superior al de las policías. O sea, en la medida en que los militares han asumido trabajo en la calle, por tanto, la posibilidad de violaciones a los derechos humanos, también la posibilidad de corrupción, digamos, a ojos del público, pues esperábamos una degradación de su prestigio, pero en general no es eso lo que hemos observado, o por lo menos no hasta un nivel que comprometa esa ventaja que tienen los militares en la región comparado con los cuerpos policiales. Los militares siempre se han presentado históricamente, sobre todo en una región como América Latina, en que su papel en las guerras ha sido muy limitado, porque ha habido muy pocas guerras en América Latina, ha habido muchos conflictos políticos, ha habido participación de los militares en proyectos políticos y en conflictos políticos, pero guerras internacionales en la región, pues hemos tenido la guerra del Paraguay, hemos tenido algún otro conflicto armado también en Centroamérica, pero muy limitadas. En general, los ejércitos se han dedicado a tareas internas. Y el ejército se ha presentado como una institución más limpia, menos corrupta, que atiende al bien público global y no a intereses parciales, como sería el caso de los partidos políticos. Me acuerdo, por ejemplo, de la retórica de Pinochet, de la dictadura chilena, como él se contraponía a sí mismo y al ejército a los señores políticos que, según él, perseguían intereses particulares, poco respetables y que acababan dinamitando la unidad nacional. Entonces, este prestigio como una institución suprapartidaria, estatal, entregada a defender a la nación, es lo que los militares traen a la seguridad pública y lo que hasta ahora les ha granjeado un apoyo bastante significativo por parte de la población. Otro tema que quería destacar es el tema que mencionaba Cristina sobre la guerra contra los pobres, ¿no? Muchos estudios manifiestan que las políticas de seguridad militarizadas pues acaban teniendo como víctimas a los residentes en áreas periféricas, en favelas, en villas miserias, etc. Sin embargo, lo que a veces se olvida es que buena parte de la población de esas áreas, que son las que más sufren las políticas militarizadas, también apoya este tipo de intervenciones. Por ejemplo, en Brasil, en Río de Janeiro, hubo una investigación de la Universidad Cândido Mendes que mostraba que la mayor parte de la población apoyaba intervenciones violentas por parte de la policía, incluso sectores que eran especialmente victimizados, como la población negra o los residentes en favelas, también apoyaban este tipo de intervenciones. Las encuestas en Brasil muestran que de 37, que fue el nivel más bajo, hasta 50 y algo % de la población, dependiendo del momento y del ámbito de aplicación, apoya la frase de que un buen criminal es un criminal muerto. Es decir, apoya el exterminio como política pública de seguridad. Entonces, no nos estamos enfrentando simplemente a una lucha de clases que opondría a sectores más favorecidos contra sectores más desfavorecidos. No nos estamos enfrentando simplemente a la actuación de sectores políticos que tienen un proyecto de este tipo, sino que nos enfrentamos, de hecho, a la convicción de sectores muy importantes de la sociedad, a menudo mayoritarios, de que la forma de resolver un problema de seguridad es la violencia y que la violencia tiene que dirigirse contra
lo que Cristina denominaba el enemigo público número uno, en el caso de Brasil, el narcotraficante, y en el caso de México también, el narco como gran explicación, a veces como un deus ex machina, que explica todos los conflictos de violencia y todas las situaciones de seguridad o de inseguridad pública que hay que resolver. Un tema que también me parece muy interesante y que ha sido trabajado en la literatura en alguna medida es el tema de la feminización de las policías. Es decir, en qué medida, justamente para presentar esta visión de políticas de seguridad más respetuosa con los derechos humanos, más comedidas, menos violentas, menos estereotípicamente masculinas, en qué medida se puede usar la imagen y la presencia femenina dentro de los proyectos de seguridad. Un poco lo que decía Cristina en relación a las UPPs, con la utilización de la capitán Priscila, que recibió un premio de el gobierno de los Estados Unidos, de Hillary Clinton, y que representaba esa idea de una política de seguridad más humana y más respetuosa con los derechos humanos. En ese sentido, por ejemplo, varias policías en la región están incrementando los contingentes femeninos dentro de las policías. Hay mucha discusión sobre cuál debería ser la proporción de mujeres dentro de la policía, considerando que el uso de la fuerza es uno de los elementos definitorios de la actividad policial. Hay propuesta del 20% de la policía, 30% de la policía que sean mujeres. Hay mucha discusión sobre qué función les corresponde a las mujeres dentro de las policías. Y también hay algunos estudios que muestran que a veces las mujeres que entran en las policías tienen que, entre comillas, endurecerse, es decir, adoptar una imagen más masculina justamente para legitimarse como policías. Dice Cristina en su artículo, cita a un autor que dice que tradicionalmente el hombre para ser verdaderamente masculino tiene que ser guerrero y el guerrero para ser un verdadero guerrero tiene que ser hombre. Bueno, pues invirtiendo esa lógica, algunas mujeres en algunos estudios en Río Grande do Sul, en el sur de Brasil, revelan que para ser verdaderamente mujeres, la mujer tiene que ser dura, tiene que ser áspera, porque si es suave, entonces la gente no la toma en serio, la gente no la acepta como una verdadera policía. Varios proyectos de policía comunitaria en la región han incorporado policías femeninas dentro de las unidades de policía comunitaria, justamente como una forma de suavizar su imagen y de proponer, por lo menos en términos simbólicos y retóricos, un proyecto de seguridad diferente a la militarización y al combate frontal contra los criminales. Entonces creo que esto es un tema muy interesante que requiere mucha más investigación. El papel de las mujeres en la policía, tanto en términos prácticos, ¿no?, como en términos simbólicos. ¿Qué significa la presencia de la mujer dentro de la policía? ¿Qué papel se le otorga? Por ejemplo, en temas del uso de la fuerza, que yo he trabajado bastante, pues las mujeres usan claramente menos la fuerza dentro de la policía que los hombres, pero no sabemos todavía si eso se debe a una inclinación natural o a que se les otorga a las mujeres papeles y funciones en las cuales el uso de la fuerza es menos probable. Entonces creo que es un ámbito de estudio muy interesante. Y por último, cerrar diciendo que me alegra mucho este tipo de debates en los que se compara a Brasil con México. Evidentemente, para mí es muy interesante por mi trayectoria personal. Son los dos gigantes de América Latina. Los dos han vivido procesos de militarización crecientes y creo que tienen mucho que aprender México de Brasil y Brasil de México, comparando, haciendo estudios comparativos que nos permitan un poco intentar buscar salidas a la situación de inseguridad que vivimos en los dos países. En los dos países el narcotráfico es una figura central, tanto en términos operativos como en términos simbólicos, y creo que por eso, entre otros varios motivos, también el tema étnico es muy importante en los dos países. En fin, creo que hay bastantes similaridades que justifican este tipo de debates en que hagamos una mirada comparativa entre Brasil y México. Bueno, muchas gracias y perdonen porque mi voz, ayer di clase varias horas y mi voz está un poco gastada. Gracias y con mucho interés en oír a los participantes. Gracias, Ignacio. Muchas gracias. Voy a dejar comentarios para Cristina y para Ignacio
Uno mío, voy a después a compartir comentarios que ya están aquí anotados. Los voy a leer en todo caso porque, aunque sabemos que están en el chat y que todo el mundo pudiera verlos, puede ser que alguien no los esté leyendo. Así que primero, lo primero que quisiera es pedirte, Cristina, si nos puedes hablar un poco más sobre qué significado tienen los derechos humanos para la sociedad en Brasil. Esto es un tema, yo personalmente confieso una profunda confusión respecto a la relación de las sociedades latinoamericanas con los derechos humanos. Yo me declaro en permanente confusión. No importa cuántos estudios, investigaciones uno mire, creo yo que entre más se trabaja el tema con más profundidad, es más difícil entender exactamente de qué está hecha la relación de América Latina con los derechos humanos en general. Pero, Cristina, tus reflexiones pueden ser muy interesantes, profundizar en, para la sociedad de Brasil, quizá Río, quizá Brasil, qué significan los derechos humanos y de ahí entender este contexto que permite que se dé esta masculinidad bélica y esta letalidad y estas prácticas, doctrinas, símbolos, identidades, etc. Voy a leer el comentario de Daira Arana. A Cristina le dirige las siguientes preguntas. En la literatura se habla de masculinidades bélicas y masculinidades militarizadas. ¿Los considera sinónimos o tienen connotaciones diferenciadas? ¿Cómo aterrizar los temas de género y feminismo en las agendas de seguridad fuera de la medida básica de incluir mujeres en la fuerza pública o en las Fuerzas Armadas? Ignacio, perdón, quiero decir que también la pregunta de derechos humanos y sociedades también la quiero dejar para ti. Creo que también nos podrás ayudar mucho a tratar de problematizar esa cosa que me parece tan extremadamente compleja. Antia Mendoza se dirige a Cristina y a Ignacio, a las dos. ¿Han explorado o encontrado en sus investigaciones que la política belicista o del enemigo inicia con el empleo y naturalización de un lenguaje bélico? Lo cuestiono porque la apología de la guerra y el empleo del lenguaje bélico es ampliamente utilizado en el núcleo técnico, mediático y la sociedad. Parece ser el preámbulo para normalizar la política de guerra y las políticas de seguridad en clave bélica. Alguien pregunta si se guarda esta ponencia. Todos los cafecitos están en el canal de YouTube del programa de Seguridad Ciudadana. Aquí ya Ana lo estaba contestando. Ana, vamos contigo y luego con Ignacio, por favor. Cristina, ¿no? Sí, yo he escuchado Ana. No, dije Ana, perdón. Cristina. Sí, muchísimas gracias, Ernesto, también por tu intervención y Ignacio por sus consideraciones así extremadamente lúcidas y muy relevantes así para dar continuación también a esa investigación y a todos ustedes aquí. Bueno, vamos a comenzar entonces con la grande pregunta primero, los derechos humanos en Brasil. ¿Cómo yo avalía eso? Bueno, entonces así yo voy a responder tampoco a partir de mi trayectoria, de mi actuación en cuanto investigadora. Y una pregunta que siempre se coloca como en esas áreas que yo trabajo en Brasil, en el activismo, ¿derechos humanos para qué? O sea, derechos humanos para quién, ¿no? O para quiénes. Y quién es ese ser humano que es así como entendido, comprendido como detentor de derechos en Brasil, ¿no?
Y es una pregunta que se ha colocado con más atención en los últimos años, justamente durante el gobierno de Jair Bolsonaro, porque parece como que durante muchos años, tal vez décadas, ¿no? No es que la ley haya sido alterada o alguna cosa, no, la ley siempre ha dicho más o menos la misma cosa, que todos los brasileños y los extranjeros residentes son detentores de derechos y derechos humanos sobre todo, ¿no? Está en la Constitución. Ahora en la práctica la realidad es muy diferente, como que yo he intentado demostrar en mi presentación. O sea, el Estado brasileño construye un propio enemigo público interno, que es otro ciudadano. O sea, esa concepción de qué es un ciudadano, qué es un detentor de derechos en Brasil siempre ha sido extremadamente confuso, ¿no? En relación a la seguridad pública. En los últimos años, yo creo que la discusión se ha abierto mucho sobre ese sujeto detentor de derechos. El feminismo, los movimientos feministas en Brasil han ganado muchísima fuerza y justamente fueron colocadas esas preguntas, ¿no? Pero es que todos nosotros aquí tenemos el derecho de existir, todos nosotros tenemos el derecho de ir y venir, pero ¿cómo hace que yo, mujer, la verdad es que yo no puedo hacer nada sin coger un taxi en esta ciudad, principalmente durante la noche, porque yo me siento muy vulnerable solamente ejerciendo un derecho tan básico que es estar en un lugar público y respirando oxígeno, ¿no? Y entonces la población que vive en los barrios de bajos recursos, en las favelas, personas negras, ¿no? También han colocado esa discusión, ¿no? No. Perdón, Verónica, por favor, está? ¿podría apagar su micrófono? Verónica Arana, apágalo, por favor. Lo que estaba diciendo, que esa cuestión de qué es un sujeto detentor de derechos, qué es un ciudadano o una ciudadana, también ha sido una pregunta muy pautada por los movimientos negros, ¿no? En Brasil. O sea, yo tengo derechos y yo soy un ciudadano como cualquier otra persona, pero ¿cómo es posible que el Estado, como que fuerzas de seguridad del Estado, invade mi comunidad de forma extremadamente truculenta, invade mi residencia, que es algo que ocurre con mucha frecuencia durante operaciones policiales, invade mi residencia, ¿no? Como el lugar más íntimo, más sacro, tal vez de un ser humano, incluso también constitucionalmente protegido. O sea, entonces esos derechos son los más básicos. Ciertos segmentos de la población la tienen estructuralmente, no solamente negadas, pero violentadas por agentes del Estado, ¿no? Entonces, esa discusión es muy profunda, ¿no? Y nos lleva de una forma muy rápida, ¿no? A la cuestión también, ¿no? Bueno, derechos humanos, ok, derecho a la vida. ¿Quién es realmente una persona también como que clasifica como una persona digna de protección del Estado y quién es una persona que es como mirada como enemiga, ¿no? Y ahí, en esa, yo diría, ¿no? En esa dicotomía entre el ciudadano y el enemigo, el que tiene derecho a protección y el que está siendo colocado como enemigo. Ahí se traza la línea entre quién es un detector de derechos y de ciudadanía y quién no. Sí. Bueno, me toca a mí, Ernesto. Sí, En adelante, primer Ignacio, lugar, gracias. gracias. Respondiendo a la pregunta de Antia, de si el lenguaje bélico
precede a la militarización de las políticas. No sabemos si precede, sucede o es simultáneo, pero no hay duda ninguna de que hay una militarización del lenguaje también. Entonces, todos los términos que se usan en el debate de seguridad, o casi todos, son términos de guerra. El principal periódico de Río de Janeiro, O Globo, cuando hay una crisis de seguridad, tiene una sección que se titula La Guerra de Río. Y entonces las noticias vienen bajo esa sección que se llama La Guerra de Río. En la normativa, por ejemplo, los materiales de seguridad pública, en la ley, se llaman materiales bélicos. Incluso en el debate académico se oye mucho el combate a la criminalidad, o sea, el uso de términos bélicos es constante, ¿no? Y muchas veces uno se sorprende a sí mismo utilizando ese lenguaje porque es el lenguaje de la calle, es el lenguaje cotidiano. Entonces, si desmilitarizar el lenguaje nos ayudaría a desmilitarizar las políticas, no estamos seguros, pero evidentemente no nos ayuda el hecho de que nuestro lenguaje sea eminentemente militar. Y hay una naturalización en el sentido que Antia describía de las políticas del lenguaje y de las políticas. La gente entiende que la solución de la inseguridad es una solución bélica y por tanto lo que piden es más calibre, blindado. Esa es la demanda normal para intervenir en seguridad pública. Una vez teníamos una entrevista con el jefe de la Policía Militar de Río y le preguntábamos por qué no enviaba a la policía cuando había una situación con milicias, que es este grupo de policías corruptos que mencionaba Cristina. Y la respuesta del coronel, con toda la ingenuidad del mundo, fue decir, bueno, pero la milicia, como son policías corruptos, no va a dispararlos a nosotros. Entonces, ¿para qué voy a mandar a mis policías si no va a haber enfrentamiento? O sea que bajo la visión del comandante de la policía, si no había enfrentamiento, si no había tiroteo, la policía no tenía nada que hacer, porque la función de la policía era intercambiar disparos, ¿no?, contra el enemigo. Entonces, de hecho, es un problema muy serio y es un área en el que también cabría más investigación, cómo el lenguaje se acaba impregnando profundamente de concepciones bélicas. En cuanto a la pregunta de Ernesto, pues es una pregunta trágica, o por lo menos la respuesta es una respuesta trágica, ¿no? Porque para darte un dato de una investigación, Ernesto, en Río, 73% de los ciudadanos en Río pensaban cuando hicimos la investigación que los derechos humanos perjudican el combate a la criminalidad. Es decir, hay un consenso casi en el sentido de que derechos humanos son algo opuesto a la seguridad. Y hay que elegir, o respetamos los derechos humanos y somos buenos, femeninos, etcétera, o nos dedicamos a combatir a la criminalidad. 56% estaban de acuerdo total o parcialmente con la idea de que quien defiende los derechos humanos está defendiendo a los criminales. Es decir, que los derechos humanos ya están sesgados. Y en esa visión bélica, pues los militantes de derechos humanos somos tratados muchas veces como traidores. Es decir, hay un conflicto bélico de la sociedad contra los criminales y nosotros, militantes de los derechos humanos, se nos ocurre apoyar al enemigo, ¿no?, como si fuéramos ucranianos defendiendo a Putin. Más o menos es así que uno se siente tratado. Eso no ocurre solo en Brasil, ocurre en muchos países de la región, de nuestra región, ocurre en muchos países africanos, ocurre en Filipinas, es decir, un fenómeno bastante generalizado. Y yo diría que cuando las sociedades son muy desiguales, como es el caso de América Latina, claramente, que es la región más desigual del mundo, pues el concepto de derechos humanos tiene mucho más dificultad, porque la gente te dice, un poco como decía Cristina, ¿derechos de quién? Cuando uno habla de derechos universales, derechos humanos, la respuesta inmediata es ¿derecho de quién? Es decir, el concepto de derecho universal necesita de un genitivo, necesita especificar de quién, porque si no la gente piensa que los derechos son siempre de los otros y nunca de ellos, ¿no? O por ejemplo, la frase tradicional en Brasil es derechos humanos para los humanos derechos. Derechos en este caso en brasileño significa correctos, decentes, que respetan la legalidad, ¿no? Es decir, el derecho no se da por nacimiento, sino hay que ganárselo siendo una persona decente, siendo un ciudadano de bien. Y ese ciudadano de bien sí tiene derechos, pero los que no se comportan conforme a la ley, supuestamente, esos no tienen derechos. Hay una, como decía Cristina, una animalización, una deshumanización de ese enemigo que por tanto pierde todos sus derechos. Y se justifica cualquier acción contra él porque al fin y al cabo es un enemigo, es un
criminal es alguien que atenta contra nosotros. Claramente el concepto se puede desmontar porque ese tipo de tratamiento no es para cualquier criminal, es para el criminal armado que vive en áreas periféricas. Los criminales de cuello blanco evidentemente merecen otro trato, ¿no? Pero digamos que hay un rechazo social a la idea de que hay derechos universales para las personas y que esos derechos tienen que mantenerse incluso cuando las personas pueden haber cometido algún tipo de delito. Eh, entonces es un desafío tremendo en todas nuestras sociedades la defensa de los derechos humanos y la primera derrota que sufrimos es esa idea de que hay que elegir entre derechos humanos y seguridad. Y la idea de que la seguridad o las políticas de seguridad están justamente para preservar derechos es una idea muy difícil de vender. ¿No? Algunas de las agencias de control externo de la policía en Brasil, de las auditorías de policía, intentaron, por ejemplo, decirle a los policías que ellos también sufrían violaciones a los derechos humanos cometidas por su propia institución. Pero ese tipo de discursos, pues, como decía, son difíciles de vender. Y en 2018 sufrimos una derrota completa, vamos, yo diría, porque el gobierno federal que se eligió en 2018 y los gobiernos, sobre todo del sudeste brasileño que se eligieron justamente con este tipo de propuestas de bandido bueno es bandido muerto, hay que parar de ser blandos con la delincuencia, hay que o sea, no solo políticas militarizadas, sino yo diría más políticas del exterminio, fueron las políticas que vencieron en la elección de Brasil de 2018. Esperamos que la elección que se avecina este año haya un resultado diferente, pero es un desafío civilizatorio, no es solo un desafío institucional o de diseño de políticas públicas, es un desafío de cambiar la mentalidad de las personas y recuperar el espíritu de la ilustración, ¿no? Yo creo que ahora estamos bajo amenaza de personas que piensan que el Estado hay que destruirlo, que los derechos hay que ignorarlos y cada uno se defienda por sí. Y de hecho el gobierno actual de Brasil está armando a la población con el discurso de que el Estado no te protege, cómprese un arma y defiéndese a sí mismo. Gracias. Voy a darles otra reflexión del programa de seguridad ciudadana. Queremos hacerles a Cristina y a Ignacio una pregunta que consideramos fundamental y también creemos que tiene una extraordinaria complejidad. Y nosotras y nosotros en el programa no estamos seguros de que la militarización sea necesariamente un proyecto de seguridad. Yo quiero preguntarles a ustedes, Cristina e Ignacio, si cuando la evidencia puede confirmar que la intervención militar no necesariamente construye seguridad, entonces, ¿ante qué estamos? ¿Es la militarización y la masculinidad bélica un proyecto de seguridad o es un proyecto que tiene que ver con algo más, algo que es diferente, pero que puede quizá etiquetarse mejor diciendo que es un proyecto de seguridad cuando quizá es algo más que eso? Dejo esa pregunta y leo los comentarios que están por acá. De Verónica Arana, buena tarde. No podemos incorporar mujeres al estado de fuerza de las policías solo para suavizarlas en imagen. Las mujeres policías son por mucho más comprometidas y serias en sus funciones. Piden compartir la referencia de estos datos, Ignacio, de los datos que acabas de... Ernesto, no puedo compartir acá en el chat, ¿verdad? No consigo compartir un archivo en el chat. No, Lo que claro, puedas, ¿sí? claro. ¿Pero quieres decir un vínculo a un archivo? Sí, o el propio archivo. Si quieres te lo puedo mandar a ti y tú se lo mandas Por a las favor, personas inscritas, ¿te nosotros lo parece? hacemos llegar con mucho gusto. Muy bien. Y Verónica dice algo más, un estudio aparte requiere todo este proceso de masculinización, endurecimiento o rudeza de las mujeres policías.
fundamental, interesantísimo y sin duda vamos a profundizar también en eso, no ahora, pero lo haremos. Si sucede, es un hecho, si vivimos ese proceso, pero no significa perder nuestra condición femenina. Cristina, Ignacio, por favor, otra ronda con ustedes. Adelante, Cristina. Sí. No, Ernesto, así, muy pertinente esa reflexión tuya. Si la militarización realmente, ¿no? Realmente nos ayuda para obtener más seguridad, o si tal vez haya en ciertas ocasiones, ¿no? Una otra finalidad escondida. Yo creo que es un momento un poco peculiar así para discutir esas preguntas porque justamente nosotros nos deparamos también con una guerra, digamos, oficial, ¿no? Declarada entre diferentes ejércitos, entre diferentes estados ahora también en el mundo, que es otro contexto como que en América Latina, cuando lo que nosotros llamamos la guerra contra las drogas, la verdad es como un conflicto interno extremadamente violento del Estado contra parte de su propia población, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante discutir esa pregunta como con ese pano en el fondo también en Ucrania, ¿no? ¿Qué es diferente en esos casos tal vez y en cuál medida como la militarización puede hacer algún sentido o puede ser necesaria, ¿no? Y también como que en el campo feminista ahora hay muchas discusiones cómo posicionarse en relación a Ucrania, ¿no? Feministas pueden defender la militarización, feministas pueden decir no, pero nosotros apoyamos el derecho a la autodefensa de Ucrania, ¿no? Un movimiento de paz pueda apoyar el derecho a la autodefensa de Ucrania, ¿no? Entonces, así las izquierdas como que en este momento tienen muchas dificultades para encontrar soluciones a ese tipo de propuesta, ¿no? Entonces, es una cosa así bien pertinente, bien compleja, ¿no? En relación a América Latina, en relación a Brasil, que yo entiendo más, que yo estudio, yo tiendo, Ernesto, a concordar mucho contigo, tal vez, probablemente, muy probablemente, ¿no? Hay una otra finalidad escondida debajo de ese discurso de seguridad, de ese discurso de combate al enemigo, de ese discurso de protección de un mal mayor. Y yo creo que hace mucha falta tratar de esas preguntas como a partir de un ángulo histórico mayor, o sea, realmente así como no apenas dar un paso o dos o tres, pero como tal vez 10 para atrás y mirar como el contexto de colonización del continente y ver muy bien así, por ejemplo, la historia ¿qué son esos órganos de seguridad, por ejemplo, en Brasil? Como que la policía militar de Río de Janeiro, por ejemplo, y con qué tipo de finalidad fue fundada, ¿no? Y ahí era muy claro cómo defender los intereses de los dueños de la tierra, de los hacendados, y intentar captivar esclavos fugitivos. Estoy exagerando, ¿no? Pero yo creo que ese elemento postcolonial, ¿no? Es muy importante. Y el elemento de preguntarse si ese gobierno actual, ¿no? Defiende a través de sus acciones y palabras una política de exterminio, ¿a quién sirve? ¿No? Y quién se mantiene en el gobierno y quién se mantiene en su lugar de poder a través de ese tipo de política, ¿no? Y yo creo que esas son preguntas así extremadamente pertinentes, ¿no? De tratar seguridad y policiamiento, no necesariamente en este contexto, ¿no? Solamente con esa mirada técnica, ¿no? Pero mirar adoptar una mirada mayor y dentro de un proyecto de gobernanza, de control social, de administración
de ciertos grupos, ciertos segmentos de la población. Recordando que América Latina es la región más desigual del mundo. Yo voy a aprovechar también responder algunas de esas otras preguntas aquí, que son bastante parecidas, así yo creo que consigo ser un poco más cortita. En relación a la pregunta sobre la diferencia entre masculinidades bélicas y masculinidades militarizadas, es una excelente pregunta que yo confieso debo considerar más. Y la verdad es que existe una diferencia, sí, ¿no? Entre como un belicismo de la condición humana o de ciertas sociedades, tal vez casi todas, y una masculinidad militar que se desarrolle y se fortalece en la carrera militar, en esa institución, ¿no? O sea, como que la carrera militar, el ejército como una formación de hombres, ¿no? Y yo creo que la diferencia aquí está en la institucionalización, ¿no? Eso no quiere significar que, por ejemplo, en relación al tráfico de drogas, que también demuestra esas masculinidades bélicas, que no haya un plan de carrera o algo así, hay, ¿no? Pero claro que ese tipo de institución no es tan formalizada. Tal vez no existan esos cursos de entrenamiento, esos manuales de cómo formar traficantes, ¿no? Como que existen dentro de ejércitos o instituciones policiales, ¿no? Y las mujeres en la policía, que efectivamente pueden cambiar y dónde está el límite, tal vez también. Sí, yo soy mujer, pero yo soy un poco escéptica también a ese tipo de solución, tal vez un poco fácil de nuestros problemas, vamos a colocar mujeres que hayan naturalmente ya ese tipo de masculinidad militarizada, bélica, va a tomar un papel menor, recordando que los géneros son performáticos. O sea, una mujer también en una de esas carreras extremadamente masculinizadas en un ambiente donde solamente hay un cierto tipo de hombre, tal vez tenga un poco más la tendencia de asumir ese tipo de postura también, ¿no? Y hacer ese tipo de performance justamente para ser respetada. Yo tengo muchas dudas y hay estudios que pueden confirmar esas dudas, que la mera presencia de mujeres no va a resolver el problema, ¿no? Entonces, yo diría que tenemos realmente radicalmente repensar el papel de la policía y el papel de cómo relacionarse con la población, independientemente si son policiales mujeres u hombres. Pero sí, seguramente también hay áreas donde también la presencia femenina hace una falta extrema, una falta tremenda, ¿no? Y hiciera otra cosa, que sería un trabajo que cualquier hombre podría hacer también, sería simplemente equivocado, ¿no? Porque sabemos también como que las diferentes formas de violencia de género generalmente sufrir con mujeres, pero no solamente sufrir con mujeres. Obviamente, una mujer va a tener mucho más facilidad de tratar, o digamos, va a tener menos dificultad de tratar de esas cuestiones con una policía femenina, ¿no? Naturalmente, ¿no? Yo creo que ese tipo de pregunta vale la pena también ser tratada. De cualquier forma, yo creo que es un asunto así, realmente muy amplio que requiere más estudios y también ahí, ¿no? Yo creo que diferentes países pueden aprender con las experiencias hechas en otros países. A ver si
Sí, yo creo que respondí todo ahora. Ignacio, quiero sumar una anécdota muy rápida antes de escucharte, Ignacio, porque contigo me he dado cuenta que te interesa mucho el lenguaje político. Una y otra vez, cuando conversamos, recoges el lenguaje para platicar contextos, analizar contextos. Bueno, hay un documental que se hizo en torno al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. En términos del enfoque de investigación que tenemos, o los enfoques de investigación que tenemos en este programa, el documental es imperdible. Voy a poner solo un ejemplo asociado a la pregunta de si la militarización es o no un proyecto de seguridad. En algún momento, el responsable de la obra, de la macro obra del aeropuerto, está relatándole al presidente cómo negoció con los proveedores de todo. Y en algún momento sucede algo que creo que tiene un valor simbólico inabarcable. Ya que había explicado el responsable de la obra toda la negociación de bajar los precios, etcétera, para hacer un buen acuerdo y demás, agrega el militar una pregunta que le hizo a los empresarios, o eso es lo que dice en el documental. ¿Cuánto vale su amor por México? ¿Cuánto vale su amor por México? Eso quedó más o menos en un 3% menos del costo en los contratos. Me pareció verdaderamente paradigmático a más no poder. Lo dejo, Ignacio, como una representación de algo que tal vez puede ayudar a esta reflexión. No sé si ayuda. A mí, en todo caso, me llamó infinitamente la atención, porque justo mirando eso, Ignacio, yo me preguntaba, ¿qué estoy mirando? ¿Qué tiene que ver esto con aquello de lo que hablábamos antes de la militarización de la seguridad? ¿En dónde estamos hoy? Entonces, lo dejo, Ignacio, también para tu reflexión. Gracias. Gracias, Ernesto. Si nos puedes compartir el documental o la referencia, pues sería interesante. Ahora lo subo aquí mismo. Perfecto, gracias. Bueno, en relación a qué está por detrás del proyecto de la militarización, podríamos debatir largamente y hay varias agendas. Lo que yo diría es que está claro que el proyecto de militarización no es simplemente un proyecto de ofrecer seguridad, porque de hecho está blindado en muchos países, contra resultados negativos en el área de seguridad, ¿no? Bueno, no hace falta citar el gobierno de Calderón y lo que sucedió con la tasa de homicidios en México en aquella época, pero en muchos países la entrada de los militares no se traduce en una reducción de las tasas criminales, de la violencia, etc. Y sin embargo, la erosión de legitimidad que sufre el proceso de militarización es muy limitada. Para mí eso significa que el proyecto de militarización tiene componentes simbólicos, retóricos, políticos, etcétera, que van mucho más allá de reducir la tasa de homicidios y que no es simplemente mostrando que la tasa de homicidios no se redujo que vamos a conseguir oponer un proyecto alternativo al proyecto de militarización. Y una última provocación que quería dejar, Ernesto, es que creo que acá en México se discute poco el tema de la descriminalización de las drogas, es decir, cómo la militarización en general en la región está vinculada a la guerra contra las drogas, ¿no? Y no solo en la región, sino viene también desde Estados Unidos la creación de los SAR antidrogas, que son figuras militares que se dedican de pronto a la lucha contra las drogas. Es decir, hay en muchos lugares del mundo, y sobre todo en el continente americano, el proyecto de militarización de la seguridad está asociado al tema de la criminalización de las drogas y se discute poco la necesidad de descriminalizar las drogas como una de las salidas, por lo menos parciales, al escenario actual. El gobierno AMLO en campaña electoral propuso un abordaje menos represivo en relación a las drogas, pero sin embargo no oímos mucho sobre eso del gobierno y yo diría que también la sociedad civil lo debate poco acá. En Uruguay descriminalizaron la marihuana, por ejemplo, en muchos estados de Estados Unidos. Es decir, hay avances que creo que justifican darle más peso a este tema
de descriminalizar las drogas como un elemento que nos puede ayudar a desmilitarizar la salud. Gracias. Bueno, aquí les deja una tarea Antia. Podrán compartir algunos indicadores que caracterizan a las policías que siguen una política militar de la seguridad desde un análisis de género. Bueno, queden en contacto para poder hacer intercambios de materiales. Se nos ha terminado el tiempo y yo lo que pediría, por favor, Cristina, Ignacio, es si pueden hacer una reflexión final tratando de mirar hacia el futuro. Siempre pedimos a nuestras y a nuestros invitados que nos regalen alguna visión de futuro. No les estamos pidiendo optimismo, no les estamos pidiendo pesimismo, no, es cosa de ustedes. Nosotros estamos pidiéndoles una interpretación de hacia dónde vamos, hacia dónde va Brasil en esta ruta y hacia dónde puede ir la región en esta ruta a partir de los indicadores, de la información, del análisis, de la teoría que tenemos con nosotros. Reflexión final, Cristina, Ignacio, por favor. Sí. Muy bien, Ernesto. Me gustan esas tus preguntas así bastante filosóficas. Mira, yo soy una persona más optimista. Ahora también yo creo que un cierto baseamiento analítico. Lo que yo veo, mirando no solamente a Brasil, pero también otros regiones, otros países, ¿no? Es una cierta, ¿cómo se dice esto en español? Una cierta como competición de cuerda bamba entre diferentes grupos. Mira, en Brasil en 2013, ¿no? Hubo esas manifestaciones, grandes demostraciones populares, iniciadas de forma espontánea por estudiantes, por personas así, jóvenes, muy jóvenes de izquierda, que inicialmente irían para la calle así, para demostrar contra el aumento en el precio del ómnibus. O sea, querían más acceso a la ciudad, querían materializar su derecho a la ciudad. Y después como esa agenda se amplió, después esa agenda fue apropiada, diría yo, por grupos de derecha, por veces también por grupos de extrema derecha que se infiltraron en ese movimiento, si es correcto llamar ese tipo de politización espontánea del movimiento. Después hubo obviamente un retroceso, ¿no? Que comenzó ya inmediatamente después de 2013, ¿no? Pero que se materializó por la primera vez con el impedimento de Dilma Rousseff y una un fuerte ascenso, ¿no? De una agenda muy conservadora en términos de derechos de las mujeres y otras cosas, ¿no? Como esa militarización, muchas leyes o muchas propuestas legales que visaban flexibilizar acceso a armas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, así como hubo siempre un movimiento contra movimiento. ¿No? Y es muy curioso, ¿no? Que por un lado, sabe que son sociedades así como tan tremendamente jóvenes, con tantas personas así, movimientos sociales, personas así que militan y que son tal vez capaces por esa historia, por su trayectoria de haber crecido en periferias suburbanas, ¿no? De haber crecido en un contexto tan bélico como el Río Janeiro, ¿no? Y que después consiguen se tornar lideranzas, ¿no? Como Marielle Franco, ¿no? Que fue muerta, asesinada y no sin razón, yo diría, ¿no? Pero entonces hay también toda esa potencialidad, ¿no? de sabidurías y de luchas y de personas así increíbles, ¿no? Y yo tal vez me gustaría encerrar eso aquí con una citación de Hannah Arendt. Si ustedes se recuerdan de mi columna que se llama Mujeres en tiempos sombríos, ¿no?
La verdad, ese término, tiempos sombríos, es un término de Bertolt Brecht. Yo no sé si ustedes conocen ese poema de él a la posteridad, que él escribió del exilio 1949, me parece, ¿no? Es un poema extremadamente sombrío, ¿no? Donde él reflexiona sobre todo lo que pasó durante la fuga en la guerra y desde su propia condición también como persona profundamente esgotada, psicológicamente, mentalmente, con todo. Hannah Arendt, 20 años, le dio una respuesta en su libro Hombres en tiempos sombríos. Ella dijo, no, pero mismo en los tiempos más sombríos, nosotros podemos esperar alguna luz y esa luz no va a provenir ni de teoría ni de conceptos, pero de esa luz incierta y frecuentemente fraca y truculenta del ser humano. O sea, lo mejor que nosotros tenemos en esos tiempos sombríos somos nosotros, con nuestros defectos, con nuestro mal humor y nuestras limitaciones. Y entonces, es así como mi palabra final. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Y me encantó todo ese diálogo aquí. Y también espero que nos volvamos a ver pronto, tal vez en México personalmente. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Fascinante escucharte. En serio que sí. Y seguramente nuestra relación seguirá y haremos muchas cosas trabajando con nuestros equipos y nuestras respectivas instituciones trabajando de cerca. Ojalá que sí. Ignacio, por favor. Bueno, muy brevemente, ya que nos pides que hagamos un ejercicio de futurología, Ernesto, yo diría que en Brasil la militarización del Estado será reducida después de la derrota previsible de Bolsonaro en las elecciones de este año, porque el ejército pagará el precio por el nivel de asociación que ha tenido con este proyecto político. Entonces creo que la militarización del Estado en Brasil disminuirá, pero no así la militarización de la seguridad pública, que continuará igual. Y creo que en la mayor parte de los países de la región, la militarización de la seguridad, desgraciadamente, es irreversible a corto plazo. A medio plazo no sabemos qué pasará, pero creo que a corto plazo los factores que están por detrás de la militarización son muy poderosos y no veo escenarios de grandes cambios de desmilitarización de la seguridad en la región. Bueno, pues un cafecito más extraordinario, cuando menos para mí. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que hayan aprendido tanto como yo. Gracias, Ana Guzmán. Gracias, Hiroko Nakamura, por su trabajo de siempre para que esto se pueda hacer bien. Y les repetimos, esto se sube al canal de YouTube y también les repetimos nuestro sitio de internet seguridadviacivil.ibero.mx, todos nuestros eventos, toda nuestra agenda en Twitter, continua e intensamente en Twitter, PSC-Ibero. Gracias, muy buenos días y buena semana. Chao. Gracias.